Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Muy buenas tardes, si nos está usted escuchando, siguiendo a través de las redes sociales en tiempo real, es para nosotros un placer compartir con usted esta media hora especialmente dedicada a la tecnología aquí en Radio Educación. Esto es 1060 Interfase y por supuesto si nos va usted a estar escuchando en alguna de las repeticiones vía podcast, igualmente deseamos que usted aproveche al máximo la información que el día de hoy se va a vertir aquí a mano de los expertos y de un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, por supuesto, nuestra compañera en micrófono siempre, Natalia Luna. ¿Qué tal, Laura? Qué gusto saludarte. Pues ya están aquí nuestros especialistas como cada semana. Ángel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura, Natalia, Felipe? Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté. Señor Felipe Barús, antes de pasarle a usted la bolita, porque va precisamente a darnos un contexto sobre el tema tan importante del día de hoy, hay que mencionar que queremos comentar, compartir con nuestro auditorio sobre los datos biométricos que son y el padrón de usuarios de telefonía celular. Algunas personas tal vez han visto algunas notas en algunos periódicos que dicen que el padrón de telefonía móvil ya entró en vigor a partir del 17 de abril. Queremos desmenuzar esta información de la mano, por supuesto, de nuestro especialista que hemos invitado, el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ramón Cabrera León. Es abogado, además es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, es ex magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y está adscrito a la sala especializada en materia de propiedad intelectual. Así es que bienvenido y bueno, vamos a estar conversando sobre este tema. Estimado Felipe Barús. Pues sí, Nat, Laura, Ángel, muchas gracias, con el gusto de todos los jueves. Y bienvenido, doctor Cabrera, de estar con nosotros una vez más en Interfase. Y pues bueno, vamos a platicar sobre el padrón de usuarios de telefonía celular en México. Claro que sí, Felipe, muchas gracias. Laura, muchas gracias, Natalia, Ángel. Y este tema es importantísimo, Felipe Barús, datos biométricos y el padrón de usuarios de telefonía celular, porque en teoría, aunque muchos no lo sepamos, entró en vigor el 17 de abril, ¿es correcto? Es correcto, es una nueva legislación que entró en México en vigencia, fue publicada para entrar en vigencia el 17 de abril de 2021 y pues bueno, ya estamos bajo esta ley en México. Específicamente los datos biométricos, las características, las importancias que tienen estas características y la imposibilidad de cambiarlo, eso es justamente de mano del doctor Ramón Cabrera León. Eres el experto como abogado quien nos va a explicar por qué es tan importante que lo entendamos. Bueno, ¿qué son los datos biométricos? Los datos biométricos son esta información de medidas que nuestro cuerpo tiene, que nos hacen personas realmente únicas, individuos únicos. Así como es prácticamente imposible que alguien tenga la misma huella digital que otra persona, existen otros elementos visuales del cuerpo que se pueden medir y que nos dan igualmente un aspecto de individualidad única, tales como el iris, por ejemplo, tales como nuestro registro de voz y, bueno, algunos otros, ¿no? Las medidas faciales, la distancia entre ojos y orejas, el tamaño de nariz en relación con los ángulos de los ojos y una serie de cuestiones que permiten con un grado muy, muy, muy alto de certeza el poder identificar a una persona. Estos datos, bueno, no solamente son datos visuales, sino que se traducen de alguna manera en un algoritmo que justamente permite tener la huella de las mediciones biométricas, y ya sea voz, ya sea distancia de los ojos con las orejas, los ojos con la nariz, ojos, nariz y orejas, el iris, todo esto nos permite tener la posibilidad de volver un número matemático que nos da una identidad. Ahora bien, estos datos biométricos, por esta certeza que da, son los datos que se están utilizando
en las nuevas tecnologías para darnos acceso a todo lo que el mundo virtual nos empieza a ofrecer. Así la banca, por ejemplo, empieza a mover sus esquemas de identificación a los temas biométricos. De ahí que, por ejemplo, en últimas fechas hemos visto cómo los cajeros empiezan a incorporar la huella digital. Cuando hablamos de banca electrónica, muchos bancos nos permiten el acceso a nuestras cuentas a través de los registros de nuestra voz. Y en general estamos viendo, por ejemplo, que ingresar a nuestro celular, que ingresar a nuestras aplicaciones, que ingresar a nuestra información en el mundo tecnológico se está haciendo cada día más recurrente con el uso de los biométricos. Esto es muy importante porque al final del día nos permite tener esta certeza de quién está utilizando el biométrico. Pero el biométrico, una vez que ha sido convertido en un número, entonces hay programas que podrían estar duplicando este número y poder sustituir el biométrico per se y cambiarlo por el uso del número. Ese es justamente uno de los mayores riesgos que se tienen cuando alguien tiene acceso a esta información que nos individualiza, esta información de nuestra identidad. Perfecto, doctor. Bueno, ya que nos ha explicado qué son los datos biométricos, ahora, ¿qué entendemos o qué es el nuevo padrón de usuarios de telefonía celular en México? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué relación tiene con nuestros teléfonos celulares? Debemos recordar que no es la primera vez que el gobierno intenta constituir un registro de todos aquellos propietarios de los aparatos celulares. Recordemos que hubo un intento hace aproximadamente 7-8 años en el cual se constituía el RENAUT, que era un registro igualmente de usuarios de telefonía. La característica de ese registro era que simple y sencillamente permitía hacer una vinculación de aquella persona que aparecía como titular en la línea telefónica móvil en los prestadores del servicio para generar el registro. Y ahora la gran diferencia con el padrón nacional es el elemento de incorporar esa identificación no solamente con la documentación soporte, sino también con la información de los datos biométricos de los usuarios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Los teléfonos se han convertido a últimas fechas en el instrumento que nos permite acceder de una manera muy fácil, muy sencilla, muy generalizada a una serie muy importante de aspectos de la vida económica, ya sea en transacciones comerciales, ya sea el ingreso a nuestra banca comercial, ya sea el uso de una serie de aplicaciones e inclusive, bueno, nos da acceso a nuestras cajas fuertes, nos permite accesos en ciertas cerraduras, por ejemplo, para ingresar a nuestras casas, la posibilidad del uso de biométricos como una clave de identidad que nos permite acceder a todo este mundo virtual y este mundo virtual ya aterrizado en la vida diaria de las personas es justamente el tema que le da relevancia al por qué el gobierno hoy por hoy quiere acceder a nuestra información biométrica. Ahora, doctor, a mí me gustaría preguntarle cuál es el estado actual de esta legislación, entender también cuáles son los riesgos del mal uso de esta información biométrica. Hay personas quienes dicen que es una muy buena intención, muy mal diseñada. El tema no es menor, les repito, por todo el potencial que tiene el tener los datos biométricos de una persona. Teniendo los datos biométricos, eventualmente llegamos a conocer el algoritmo de medición y eventualmente podríamos estar duplicando a esa persona sin posibilidades de error en otras aplicaciones. Es decir, podría ser muy sencillo usurpar nuestra identidad para la comisión de otros delitos, para conocernos, acceder a nuestras redes, acceder a las partes más íntimas y más privadas de nuestra vida. De ahí que sea un tema muy importante el que el gobierno no acceda a nuestra vida privada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esos datos biométricos dan acceso a nuestra intimidad hoy por hoy, en nuestra intimidad en el mundo
de lo virtual en el mundo tecnológico. Doctor, es un tema complejo, hay muchos actores en todo esto. ¿Cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores que juegan? Operadores de telefonía celular, usuarios, gobiernos, cuentas corporativas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se articula todo esto? El hecho de que los usuarios del teléfono queden registrados, por un lado, que queden vinculados a una línea que se sacó al nombre de una persona y eventualmente la información de los biométricos, da un perfil muy amplio de quiénes somos frente a la autoridad. Y por el otro lado, la otra de las intenciones que se tienen con este padrón es justamente que si alguien utiliza una línea celular para la comisión de un ilícito, porque desgraciadamente, así como la tecnología nos está dando acceso a todo este mundo económico, comercial, financiero, legítimo, también es cierto que el teléfono abre las posibilidades a una serie de delitos que se están dando hoy en el ciberespacio. Y entonces, bueno, la autoridad también está tratando de combatirlo. Sin embargo, está tratando de hacerlo, a mi punto de ver, de una manera incorrecta. ¿Y por qué es incorrecta? Porque justamente está tratando de generalizar que todos los usuarios de los aparatos telefónicos, de las líneas telefónicas, son potencialmente criminales, y de ahí que sea necesario para combatir al crimen tener el registro de cada uno de nosotros, cuando en realidad la criminalidad es una minoría en nuestra sociedad. Entonces nos están dando trato de justos por pecadores, y entonces no es correcto, no es lo que corresponde, y de ahí que la esencia del padrón que se está buscando constituir de usuarios de servicio de telefonía se esté alejando, primero, de la función básica que tiene, que es simple y sencillamente personalizar un teléfono, para darle un contexto muy diferente y un alcance, que es el de la presunción de que aquello que se hace con el teléfono, para bien y pero sobre todo para mal, es responsabilidad del dueño del teléfono. Así el día de mañana, si alguien ocupa nuestro teléfono y a través de él decide subir, por ejemplo, una fotografía de un menor en alguna situación incómoda, comprometedora, no van a ir sobre esa persona, sino van a ir sobre el titular de la línea. Y muchas veces el titular de la línea, por ejemplo en mi caso, pues subes, contratas 5, 6, 10 líneas para dárselos a empleados, a tu familia, a personas que están lejos de tu alcance del control del día a día, de en qué están usando el aparato. Y esto tiene una consecuencia muy importante porque eventualmente cualquier situación que acontezca con esas líneas telefónicas, el responsable tendría que ser yo. Y así cualquier otro titular de las líneas telefónicas tendría que responsabilizarse del mal uso de los celulares. Esta situación es compleja, es complicada, sobre todo si consideramos a las empresas que tienen que darles 100, 200, 300 aparatos telefónicos a igual número de empleados, y sobre los cuales no puede responsabilizarse por el uso específico que cada una de estas personas le den. Ese es el tema de los peligros del RENAU. Bueno, y en todo caso, ¿qué hacemos ante esta situación? O sea, ¿tenemos que ampararnos? ¿Cómo nos amparamos? ¿Con quién? ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cancelamos la línea celular o no la cancelamos? ¿Usamos una línea extranjera incluso? ¿Roaming? ¿Qué es lo que debemos de hacer ante esta situación, doctor Ramón Cabrera? ¿Qué podemos hacer para protegernos? A toda vez de que el padrón ya está contemplado en una ley vigente y siendo esta ley obligatoria para todos, entonces lo que nos queda es el amparo para tratar de llevar a cabo una acción que permita que se declare inconstitucional esta obligación que nos impone la ley para que le proporcionemos nuestros datos biométricos a las empresas y que éstas a su vez se las proporcionen a las autoridades. En este contexto, el amparo es la vía que tiene todo ciudadano para poderse quejar ante el Poder Judicial y eventualmente buscar la protección y la tutela del Poder Judicial Federal para evitar que se cometan atropellos en nuestra vida diaria y sobre todo atropellos que provienen de la propia autoridad. En este sentido, el juicio de amparo que se podría intentar
Es un juicio de amparo contra leyes que se puede interponer dentro de los 30 días siguientes a que ha sido publicada la norma o a que ha entrado en vigor la norma, y este es un supuesto cuando la propia ley con su mera entrada en vigor no se está generando el perjuicio. Por otro lado, se puede interponer también el juicio de amparo a los 15 días siguientes del primer acto de aplicación de la norma. Ahora bien, actualmente los dos jueces que pueden conocer del tema son los jueces especializados en materia de telecomunicaciones. Un juez ya está admitiendo los juicios de amparo porque considera que con la pura entrada en vigor de la ley nos está generando un perjuicio, por un lado. Pero el otro juez de igual categoría y en el que podría caer en la otra mitad de los juicios de amparo que se interpongan, ha considerado que la publicación y la entrada en vigor de la ley no está generando esta afectación a la esfera jurídica de las personas y ha estado desechando los amparos. Ahora lo que tendremos que esperar es ver qué deciden los tribunales colegiados, que estarán revisando en días próximos, en semanas próximas, si se deben de admitir o se deben de rechazar de momento los juicios de amparo que se han presentado hasta este momento. De tal suerte que serán los colegiados quienes decidan si esta ley es autoaplicativa o debería de esperarse a que haya un acto de un externo de la autoridad que nos imponga ya la obligación material de presentar la información. Eso está pendiente, eso estará por resolverse por los colegiados y tendremos que esperar a que con esa decisión se resuelva si es momento el actual para presentar el juicio de amparo o tendremos que estar esperando de 6 meses a 2 años en que nos empiece a afectar la ley como tal. Hemos escuchado en voz del doctor en Derecho Ramón Cabrera León algunas de sus apreciaciones y su opinión en materia del uso de los datos biométricos en el nuevo padrón de usuarios de telefonía celular que fue aprobado en México el pasado 17 de abril y que ya está en vigencia. Así que esas son las opiniones desde el punto de vista legal. Ustedes pueden contactar al doctor Ramón Cabrera en su Twitter, que es @Ramón_Cabrera, o en el Twitter de su despacho legal, que es @Spetzen_México. Spetzen se escribe SPETSEN_México. Esto en Twitter. Me gustaría hacer un resumen de los puntos que hemos tratado y el por qué es problemático este asunto del padrón de usuarios de telefonía celular. En primera instancia es importante definir qué es un dato biométrico, qué son los datos biométricos y recordemos que la biometría es la ciencia de la medición de las características físicas de un individuo e incluso se incluyen, valga la expresión, datos como la conducta o patrones de conducta del mismo individuo. Datos biométricos son, por ejemplo, las huellas digitales, es el dato biométrico tal vez más conocido, pero también hay datos importantes como la voz, el registro de voz, tono, timbre, el iris de nuestros ojos, las mediciones de nuestro rostro, la distancia entre los ojos, la distancia de la nariz a los ojos o de la nariz a las orejas, por supuesto las características de las palmas de la mano, la distancia entre las puntas de los dedos y algunos otros patrones. Todo ello constituyen los datos biométricos y el elemento importante de ellos es que son totalmente individuales, son relativos únicamente a un individuo. Obviamente no son modificables, no son cambiables y el conjunto de datos biométricos permiten identificar plenamente a una persona. Este es básicamente lo relevante de los datos biométricos. Ahora, la pregunta importante es, ¿por qué es problemático el que se utilicen los datos biométricos en el padrón de usuarios de telefonía celular? Bueno, como ya dijimos, estos datos no me los puedo cambiar, no me puedo cambiar la voz, no me puedo cambiar las huellas digitales, no me puedo cambiar el iris y el hecho de que estos datos los tenga el gobierno en una base de datos representa muchísimos problemas. Primero, ¿cuál es el uso que le van a dar estos datos? Nadie lo sabe. El
gobierno mexicano desafortunadamente no tiene un registro bueno o un historial bueno en cuanto al uso de bases de datos y manejo de información de esta naturaleza. Recordemos que en 2011 hubo un intento de un registro de usuarios de telefonía celular, el famoso Renault, que fue un fracaso absoluto. Incluso esa base de datos se podía comprar en los mercados negros, en los mercados ambulantes, en las salidas del metro de la Ciudad de México por algo así como 200 pesos. Obtenía uno un CD con la base de datos. Esto es absolutamente inaceptable y por supuesto es riesgoso. Si los datos biométricos caen en las manos equivocadas, pues pueden crearse muchos problemas. Ahora, en términos de los delincuentes, los malos, estos señores, los ladrones, los delincuentes, es seguro que no van a ir a cometer delitos, extorsiones, etcétera, utilizando un teléfono que ellos mismos hayan registrado con sus propios datos. Evidentemente van a utilizar teléfonos robados, bases de datos robadas o obtenidas de manera ilegal o algún otro mecanismo para evadir la verificación con datos biométricos. Entonces, con ello está garantizado que este padrón de usuarios de telefonía celular simplemente no sirvió absolutamente para nada. Los criminales pueden darle la vuelta a este tema, por ejemplo, utilizando líneas del extranjero, utilizando tecnologías como voz sobre IP, como bien podría ser WhatsApp, bien podría ser Skype o algún otro mecanismo para establecer comunicación con las víctimas. Entonces, vaya, no sirve de nada, puesto que los ladrones y los malos no van a utilizar los datos biométricos de ellos, sino los de terceros, que obviamente son víctimas. Ahora, usuarios que podríamos ser las víctimas de estos delincuentes, estamos en un problema. Si se cometen delitos, si se cometen extorsiones o si se comete cualquier tipo de crimen con nuestros datos biométricos o nuestro teléfono celular o nuestros dispositivos electrónicos, si nos los roban, pues estamos en un gran problema porque nos están incriminando en ese acto ilícito. Esto evidentemente es un problema. Si están mis datos biométricos en un teléfono que cometió una extorsión, pues automáticamente estoy involucrado en un delito. Eso es un gran problema y bueno, esto hace que no sea aceptable de ninguna manera el padrón de usuarios de telefonía celular con datos biométricos. Otros puntos importantes desde el punto de vista del 1. Sin una orden judicial, el gobierno no debería de acceder a estos datos. Sin embargo, al estar en su poder, tener ellos acceso a las bases de datos, pues pueden hacer con esa información lo que les venga en gana. Casualmente, esto no tiene cabida en una democracia, en un país libre, como es México, como se supone es México. Los pocos países que están utilizando este tipo de registros son países de corte autoritario, de corte represivo, y pues bueno, evidentemente no es deseable ni aceptable. Hay una organización mundial llamada GSM. Esta organización emite estándares, normas en cuanto a telefonía celular y ellos han presentado evidencias de que este tipo de registros de usuarios de telefonía celular y especialmente con datos biométricos, lejos de ayudar a disminuir la delincuencia, hacen todo lo contrario. Los países que han implementado este tipo de registros han visto incrementos en el uso delictivo de telefonía celular en un alto grado. Estamos hablando de incrementos de más del 50%. Entonces, sin una orden judicial, el gobierno no debería de poder utilizar estos datos. Ahora, también, ¿quién garantiza que los datos no son extraídos ilegalmente de donde sea que estén almacenados? Una vez que los datos fueron guardados en forma digital en algún sistema, en alguna base de datos, pues ya perdimos control. Nadie tiene conocimiento de dónde acabaron sus datos biométricos y eso da pie a malos usos, a abusos, a poder a crear situaciones de incriminar a alguien o de culpar a alguien de actos de los cuales a lo mejor ni siquiera estamos enterados. Esto es una situación sumamente riesgosa. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los usuarios al respecto? Bueno, ya lo dijo el doctor Ramón Cabrera, el juicio de amparo es la figura legal por excelencia para protegernos de este tipo de irregularidades en la ley. Sin embargo, el juicio de amparo conlleva sus problemas. No es algo trivial, no es algo fácil. Debemos de estar asesorados por un abogado o un despacho legal que conozca el tema, que sepa lo que se debe hacer. Desafortunadamente ya aparecieron también en la red, en internet, templates o plantillas de formatos de juicios de amparo
y hay que tener precaución con ello. Yo sugeriría que no se vayan con el primer documento que encuentren, no se vayan con cualquier abogado, deben de tener conocimiento pleno de la situación y de cómo proceder, y por supuesto ya hay muchos vivales en la red que se dicen abogados o que son abogados pero que están aprovechándose para cobrar juicios de amparo. Una noticia muy buena es que el INAI ya está actuando en términos generales por todos los mexicanos y está interponiendo una acción para declarar esto como algo inconstitucional. Si esto procede, que esperemos así sea, pues bueno, va a ayudar a todos los mexicanos y entonces ya no serían necesarios los juicios de amparo individuales o grupales, pero de pequeñas personas, de uno por uno básicamente. Entonces, bueno, esperemos que esto proceda. Otro factor importante son las compañías operadoras de telefonía celular. Ellas salen afectadas por este asunto, puesto que tendrán que invertir una gran cantidad de infraestructura técnica, de sistemas, de bases de datos, para hacer esta digitalización de datos biométricos, de huellas digitales, de iris, de voz, etcétera. Después procesar esta información, almacenarla, por supuesto resguardarla y eventualmente entregarla al gobierno. Esta es una labor que las compañías celulares no están interesadas en hacer, no es su trabajo, no es su objetivo social, no es su negocio y pues bueno, los están metiendo en un problema. De ahí, creo yo, y esta es mi opinión, que las compañías celulares van a hacer lo posible para no caer en esta responsabilidad, pues que obviamente es problemático para ellos y bueno, que nos afecta a todos también. Así que esperemos ellas también interpongan una demanda y traten de defenderse para no proceder con este padrón de datos biométricos de usuarios de telefonía celular. Así que bueno, aquí en Interfase vamos a seguir poniendo atención a este tema y estaremos reportando cualquier suceso relevante. Muchísimas gracias por su atención, por su compañía. Por supuesto, muchísimas gracias al doctor Ramón Cabrera León. Sin duda, una gran cabeza en lo que se llama derecho, en lo que se llama tecnología, en lo que se llama todo esto, que es la experiencia que nosotros tenemos. Y el día de hoy, este programa, le pedimos por favor también que lo comparta mucho. No solamente nosotros tenemos curiosidad de saber qué es lo que va a pasar con estos datos biométricos y el padrón de usuarios de telefonía celular en México. Comparte el programa con todos aquellos, con sus amigos, con sus familiares. Es muy probable que después de esta media hora usted también haya entendido un poquito más, así que compártalo y hagamos de esto, que es justamente lo importante en 1060, la experiencia mano a mano. Muchísimas gracias. La próxima semana nos encontramos en media hora especialmente dedicada aquí en Radio Educación. A nombre de todo este equipo de producción, Alma Martínez, bajo la batuta de Mario Ledesma, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.